Y este es algo que sucedió de manera real, pero que nos deja una gran enseñanza a ti y a mí. Así que hoy le hemos puesto a esta disertación, servicio que nace del amor. Quiero decirles que todo lo que nosotros hacemos en Cristo y para Cristo, el móvil más genuino, más auténtico que debiera de movernos no es ninguna otra cosa sino para la gloria de Dios y como respuesta al amor que Dios nos ha mostrado a nosotros. Fuera de eso, cuando hay otra intención aparte de que Dios sea glorificado y que sea el resultado de lo que nosotros sentimos por amor de lo que Él hizo por nosotros, realmente no se vale. Hay personas que lo hacen por mil formas, o sea, por mil intenciones, pero lo que Dios nunca le pasará por alto, pues es que Él examina los corazones. Nosotros solamente vemos el exterior, pero Él indaga por completo nuestros corazones. Así que nos vamos a poner de pie una vez más y después usted va a descansar un momentito, a lo mejor unos 20, 30 minutos, y vamos a disertar. Acuérdense, yo voy a leer ahora el 36, ustedes el 37, y vamos a poner sentido en lo que leamos esta tarde hasta el versículo 50. Ahí nos vamos a detener y después vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que ilumine nuestra mente para extraer de este pasaje las verdades que puedan ayudarnos para nosotros crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dice esta palabra de la siguiente manera: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo se sentó a la mesa. Ustedes, hermanos. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba acercándose al fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había enamorado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer la toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que no has cesado de estar a mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados te son perdonados, porque ama mucho más que aquel que perdona poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Todos los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer, pero él le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Bien, oremos un momentito. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias, Señor. Yo sé que hay personas que no evalúan ni tienen en estima, Señor, lo que muchos hombres y mujeres hacen por ti alrededor del mundo. Es más, Señor, algunos piensan que estar haciendo todas estas cosas que pertenecen al reino
se hace porque no se tiene otra cosa que hacer o porque hay intenciones aparte. Pero yo estoy plenamente seguro, Señor, que hay hombres y mujeres que te aman con todo su corazón, con todas sus fuerzas y con toda su mente, y que todo lo que hacen delante de tu presencia solamente lo hacen porque te aman, Señor, porque te amamos, porque tú eres el Señor de nuestras vidas, porque no nos mueve ningún otro interés que no sea el mirar que una persona pueda pasar de la muerte a la vida, de las tinieblas a la luz y de los ídolos al Dios vivo. Padre, en el nombre de Jesús, permite que nuestra mente se abra y que seamos impregnados de este mismo sentir que tuvo esa mujer, que con valor desafió los paradigmas de su tiempo y se enfrentó a lo que podría haber terminado realmente en una situación complicada para ella. Pero el amor que sentía por ti, la pasión desbordada, Señor, que sentía porque tú habías perdonado sus pecados, era tal que no reparó en nada, Señor, y te trajo lo mejor que tenía. Gracias, Señor. Ahora permite que nuestra mente, Señor, pueda asimilar esta enseñanza y en alguna forma lleguemos a ser semejantes a esta mujer, Señor, en su amor y su servicio hacia ti, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias. Amén. Tomen sus asientos. Siempre Jesús va a ser el maestro por excelencia. Nunca vamos a encontrar a nadie mejor para enseñar que Jesús, el Hijo de Dios. Y por supuesto que lo que nosotros acabamos de leer ahora nos deja una gran enseñanza. Aunque en realidad aquí Jesús no está enseñando, sino que es un relato de algo que sucedió y que fue verídico en su momento. Si nosotros definiéramos a los personajes que actúan en la escena de esta parte de la historia, encontramos a un fariseo. En primer lugar, encontramos a un fariseo. Encontramos a una mujer que era pecadora y encontramos a Jesús, el Hijo de Dios. Cada uno de ellos con un perfil muy diferente. Por ejemplo, el fariseo. ¿Qué era un fariseo en la época de Jesús? ¿Alguien sabe? Un fariseo era prácticamente un hombre que se jactaba, y aunque sí lo era, un hombre que conocía perfectamente la ley de Dios. Eran hombres que dedicaban toda su vida al estudio de las Sagradas Escrituras y que se jactaban en decir que eran maestros de la ley, que conocían profundamente las Escrituras. Sin embargo, así como este hombre que se llamaba Simón, muchos otros fariseos habían fracasado en su intento por tener comunión con Jesús, porque Jesús delató muchas de las cosas que estos hombres hacían en secreto. Jesús, para las personas religiosas de su tiempo, realmente no era estimado. Jesús no era muy estimado por la gran mayoría de fariseos. Inclusive, Pablo también era un fariseo. Él decía, yo soy fariseos de fariseos. Siempre decía así. Y cuando él viene a Cristo, realmente fue porque tuvo un encuentro sumamente conmovedor, pero al mismo tiempo impactante. Y eso fue lo único que pudo salvarle de seguir siendo un terrible religioso. Así que la vida de Simón como fariseo nos deja entrever que la religión muchas veces no es compatible con la persona de Jesús. Y hay personas que confunden completamente lo que es una relación con Jesús y lo que es ser religioso. Y quiero decirles que en Cristo Jesús, si nos vamos a la esencia del mensaje de Cristo, Jesús no quiere religiosos. Es más, Jesús reprueba la religión, rechaza la religión. Porque en nombre de la religión se han cometido atrocidades a través de toda la historia humana. En nombre de la religión.
Las personas dicen, por mi religión, por lo que yo creo. Ahora mismo, por ejemplo, nosotros somos testigos contemporáneos de lo que está sucediendo en África, que en nombre de la religión están matando a miles de personas porque no creen como ellos creen. Así que quiero decirles que la religión no es suficiente para poder encontrar a Dios. Tendríamos también que definir qué es la palabra religión. Religión significa volver a ligar. Así que cuando un hombre de entrada llega a una religión es porque se siente lejos de Dios y quiere volver a ligar con Dios a través de esa religión. Y tenemos aquí precisamente a uno de los grandes representantes de la religión, que es un fariseo y que dice la Biblia que se llamaba Simón. Cuando escuchó hablar de Jesús seguramente se inquietó, pero se inquietó por lo que decían de él y por lo que quizás él mismo de primera mano tenía conocimiento que había hecho este hombre. Vemos a otro hombre principal en la carta, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, que se llamaba Nicodemo. Y Nicodemo, dice la Biblia, era un principal. De hecho, la palabra Nicodemus significa principal. Y seguramente también era fariseo. Conocía las Escrituras y muchos de ellos se veían inquietos por la persona de Jesús. Los inquietaba profundamente esa figura que no tenía tanta comunión con la religión y sin embargo desafiaba la creencia del pueblo. Y se veían de alguna forma inquietados, pero al mismo tiempo surgían dudas y surgían preguntas y surgía una fascinación por conocer realmente quién era este Jesús. Por ejemplo, vemos a Nicodemo cuando llega, dice que llegó de noche y le dijo a Jesús: sabemos, maestro, rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Fíjese, muy distante de lo que realmente era Jesús. Jesús no solamente era un maestro, Jesús era Dios. Pero para la época de Jesús esto era inconcebible, porque todos ellos solamente tenían una religión. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. En Deuteronomio 6:4, esto era lo que se les enseñaba a todos los judíos. Imagínense si una persona simplemente por ser ciudadano judío se le enseñaba a capa y espada y desde muy pequeños se les hacía que creyeran esto, pero con todo. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y el siguiente versículo amarraba por completo para que su mente quedara sujetada solamente a eso. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ahora, ¿esto estaba mal? No. De hecho, nosotros también creemos eso, que Dios es uno. Sin embargo, para el tiempo cuando viene Jesús, ellos no podían interpretar las Escrituras, a pesar de que tenían las Escrituras, a pesar de que conocían y se jactaban de decir que eran los conocedores de la Escritura. Sin embargo, cuando veían a Jesús, se estrellaban con la persona de Jesús. Pero ¿sabe por qué más se estrellaban con la persona de Jesús? Porque Jesús hablaba públicamente entre ellos y los desenmascaraba, porque muchos de estos hombres habían convertido su creencia en Dios en una sola religión. Una religión que los llevaba precisamente a salir fuera del contexto de lo que Dios deseaba para cada uno de ellos. Jesús los desafía. Muchas veces les dijo Jesús: escribas y fariseos hipócritas, porque ustedes hacen largas oraciones mientras se llevan cautivas a esas mujeres que son pecadoras y despojan a muchas personas, y como penitencia hacen largas oraciones. Ustedes son hipócritas porque aman el orar en las esquinas de las calles, les decía Jesús, para ser vistos de todos los hombres. Y ustedes se sienten felices cuando alguien les dice rabí, maestro. Se sienten felices. Muchas veces Jesús les dijo: sepulcros blanqueados. Ustedes por fuera se ven hermosos, blanqueados, pero por dentro están llenos de huesos de muerto y de toda pudredumbre. Ellos se enfadaban, porque ellos estaban acostumbrados a que todo mundo les rendía pleitesía, todo mundo hacía caravanas cuando ellos aparecían. Pero aquí tenemos precisamente a este hombre que es uno de los fariseos.
Yo pregunto desde mi perspectiva personal, ¿qué llevó a este hombre fariseo llamado Simón pedirle a Jesús que fuera a comer a su casa? Si se da cuenta, el primer versículo, que es el 36, dice: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Cuando dice rogó, quiere decir que no lo había hecho una sola vez, porque rogar significa insistir. Así que estoy seguro que más de alguna vez le había dicho a Jesús: maestro, ¿por qué no vas a comer a mi casa? ¿Por qué no vienes a comer a mi casa? Ahora, la pregunta podría ser en este momento: ¿por qué Jesús no había ido antes? ¿Por qué se imagina usted que Jesús no había ido antes? ¿Sabe por qué? Porque Jesús conocía su corazón. Muchas veces, la mayor de las veces, cuando nosotros nos acercamos a Dios, tenemos que ser verdaderamente honestos. Y tenemos que definir en nuestro corazón por qué causa nos estamos acercando a Dios, por qué queremos tener un contacto con Dios. En el caso de Simón, dice que él le rogó a Jesús a que entrara a su casa. Y vea lo que sigue diciendo: y habiendo entrada en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Pero dice la Biblia que esta mujer era una mujer ¿qué? Pecadora. Algunos comentaristas dicen que ella en realidad no era una pecadora como cualquier hombre o mujer que es pecador, sino que se especifica: esta mujer es pecadora. Pero no como la gran mayoría de nosotros que cometemos pecados, no, esta de manera específica ejercía algo que la hacía que todo mundo supiera que era pecadora. De tal manera que cuando entra el escritor, que es Lucas y que es el médico y que registró esta historia, señala que esa mujer que estaba entrando a donde estaba Jesús era una mujer pecadora. Y muchos, les decía yo, que dicen que ella era una prostituta. Muchos inclusive dicen que era María Magdalena. La verdad es que no se nos enseña o se nos señala en el pasaje que haya sido ella, pero lo que sí se señala es que era una mujer pecadora. Ahora, era una mujer pecadora, pero que había sido instruida, al igual que todos los ciudadanos de Jerusalén, había sido instruida bajo la ley de Dios. Así que ella, habiendo sido instruida bajo la ley de Dios y a pesar de eso ejercer el pecado de manera voluntaria, habla de una situación bastante terrible. Porque cuando nosotros cometemos pecados y no sabemos con exactitud que lo que hacemos es pecado, aunque nuestra conciencia nos dicte que está mal, pero a veces no decimos: bueno, no sé si sea pecado o no lo sé. Pero cuando uno sabe exactamente que algo es pecado y lo comete, la Biblia dice que es peor que si nosotros no conociésemos nada. Bueno, pues esta mujer, a pesar de haber sido enseñada bajo la ley de Dios, porque pertenecía al pueblo de Israel, se había empeñado en ser pecadora. La Biblia tampoco nos dice qué la había llevado al pecado. Normalmente, y todos sabemos que la prostitución muchas veces se ha dicho que es el oficio más antiguo del mundo. Y que efectivamente muchas mujeres en la antigüedad vendían sus cuerpos por necesidad. O sea, ellas quizás por un bocado de pan no tenían otra cosa que hacer más que vender su cuerpo y de esa manera obtener para comer. No sabemos si era la situación de esta mujer, pero lo que sí sabemos es que era pecadora y que supo que Jesús se había llegado a la casa de Simón, ese fariseo. Ahora, yo quiero que usted, desde la perspectiva de una mujer que sabe que ese hombre es fariseo y que muchas veces los fariseos criticaban a las personas que no conocían la ley. Hay pasajes donde la Biblia dice que los fariseos decían de las gentes que no conocían la ley de Dios: esta gente es maldita porque no conoce la ley de Dios. Y ellos los miraban de manera despectiva, sobre todo en los ritos. 623 mandamientos tenían esos hombres para poder regir la vida espiritual. Por eso es que inclusive muchos de ellos ya no sabían cuál era el primer mandamiento.
La Biblia habla de un hombre que se acercó a Jesús y le dijo: Maestro, ¿cuál es el primer mandamiento? Y Jesús le dice: ¿qué dice la Escritura? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Dice: bien has dicho. Y el segundo es semejante: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero cuando este hombre se acercó a Jesús, no se acercó como los escribas y fariseos, que muchas veces le hacían preguntas para poder atraparlo en algo y poder acusarlo delante de Roma, para que pudieran reprimirlo o inclusive para matarlo. Él no fue con esa intención, sino que cuando le dijo: Maestro, ¿cuál es el principal mandamiento?, era porque se había extraviado con tanta religión. 623 mandamientos habían levantado en lo que era la secta de los fariseos, y que decían que el pueblo debería de cumplir esos 623 mandamientos. Imagínense, de verdad que cualquiera persona honesta diría: ¿cuál mandamiento es el más importante? Con tantos mandamientos. Por eso es que ese hombre, cuando se llegó a Jesús, le dijo: ¿cuál es el principal mandamiento? ¿Qué dice la Escritura? Amarás al Señor. Pues ese es el primer mandamiento, y el segundo es semejante. Pero con tantísimos mandamientos, imagínense cómo era la vida de un fariseo. Se lavaban 7 veces las manos antes de comer. No podían recoger ni siquiera una espiga en el día de reposo. Pero eran hipócritas. Porque cuando Jesús sanó a una mujer en día sábado, vino un fariseo y le dijo: no es lícito que sanes a nadie desde el día sábado. Y Jesús le dijo: hipócrita. Porque si tu asno o tu buey se hubiese caído en un hoyo, aunque fuera sábado, no lo sacarías. Pues esta mujer llevaba muchos años bajo ese yugo de Satanás y hoy ha quedado libre. Escuchen eso. Así que tenemos la rigidez de la religión y tenemos el pecado, que en algún momento convergen en un solo lugar, en la casa de Simón. Ahora, este hombre había invitado a Jesús, pero desde el momento que entró en la casa ese Jesús, si realmente él hubiese tenido aprecio por Jesús, hubiese seguido el protocolo de cuando se invita a una persona importante en la época de Jesús. Cuando una persona importante, usted consideraba una persona importante y la metía a su casa, lo primero que hacía es que mandaba a un esclavo a que le lavaran los pies. Y sobre todo, si él era tan escrupuloso porque era fariseo, seguramente al caminar en los caminos de Jerusalén, sus pies estaban llenos de inmundicia. Quizás, imagínense usted a una ciudad que no tiene lo que nosotros tenemos, por ejemplo, ahora. Caminaban junto con los animales, eran los medios de transporte. Había excremento de animales por todas partes. Y ellos no usaban zapatos raros como nosotros, utilizaban quizás sandalias o guaraches. Y el excremento se filtraba en sus pies. Así que una práctica sana era que cuando alguien importante llegaba, mandaban a un criado y decían: lávale los pies. Una vez que se pasaba, llegaba el que lo había invitado y lo recibía con un beso. Y luego le ungía con aceite, se sentaba junto a él a la mesa y comían del mismo plato. De esa manera se sentía honrada la persona y se consideraba que era bienvenida y que lo tenían en alta estima. Sin embargo, cuando este hombre lleva a Jesús, a pesar de que le había insistido, eso habla de la hipocresía que caracterizaba a ese hombre. Quiere decir que él ya estaba familiarizado con hacer representaciones de piedad. Porque si lo había invitado tantas veces y no era honesto, ¿qué es lo que estaba haciendo? Era algo deshonesto. Porque si no creía realmente que fuera lo que él decía que era, ¿a qué lo estaba invitando a su casa? Y no lo invitó a cualquier cosa, lo invitó a comer. Y mientras él llega, pues Jesús solamente entra a la casa, se da cuenta que no le dan los honores como a un invitado importante, pero Jesús no dice nada. Le dicen: aquí vas a comer. Él llega no sabemos si estaban todos sus discípulos, no lo sabemos. El hecho es que él se sentó allí. Ahora, veamos esta historia desde el punto de vista de la mujer. Ella era pecadora. ¿Usted cree que no sabía quién era Simón? Sabía que era un fariseo.
Y sabía que era muy duro con las escrituras, porque los fariseos eran legalistas, completamente legalistas. Así dice la escritura y así tiene que ser. Por ejemplo, cuando encontraron a esa mujer en adulterio, seguramente fueron los primeros. Encontramos a esta mujer en adulterio. Y si había un fariseo, ¿qué dice la ley? Que a estas mujeres hay que apedrearlas hasta que mueran. Y aplicaban así contundentemente en la palabra. Por eso es que cuando vienen con Jesús y dicen, Señor, a esta mujer la encontramos en el hecho mismo del adulterio, ¿tú qué dices? Jesús se quedó callado y le volvieron a insistir, Señor, a esta mujer la encontramos en el hecho mismo del adulterio, ¿tú qué dices? Jesús levantó la mirada y seguramente sintieron el peso de su mirada como si que se los hubiese escaneado, porque Jesús los observó y dijo, el que esté limpio de pecado, arroje la primera piedra. Y dice la Biblia, y acusados por sus conciencias, desde los más viejos hasta los más jóvenes, dejaron ahí sus piedras y se fueron. Pero ellos querían aplicársela. Bueno, esta mujer sabía que Jesús estaba ahí. Aquí esta mujer tiene ciertas cualidades. Aunque era pecadora, pero era una mujer valiente. Si no hubiera sido valiente, el temor a una represalia de un fariseo le hubiese impedido llegar a la casa. Sin embargo, tuvo que armarse de valor. Ahora, ¿qué es lo que llevó a esta mujer a tener ese valor? Lo que sintió por Jesús. Así que ella desafió las reglas de su tiempo porque era una reunión de hombres y no podía ni era permitido que ella estuviera ahí, pero rompió el protocolo de la religión y se introdujo en esa casa. Ahora, yo no sé, pero yo si fuera esa mujer y voy en una situación como esas, siento en mi corazón que debo agradecerle a ese hombre. Muchos dicen que esta mujer en realidad ya había sido perdonada, que ella había tenido ya un encuentro antes con Jesús y que ella había sentido algo en su corazón, algo muy fuerte, porque no se dice aquí que lo vio por primera vez, no se hace la aclaración. Así que seguramente muchos dicen que ya había tenido un encuentro con Jesús y que seguramente como aquel hombre al cual Jesús había perdonado sus pecados, había sucedido lo mismo con ella. Y que desde el día que había tenido ese encuentro, algo había sucedido en su corazón y ahora sabía que estaba ahí. Así que ella se armó de valor. Miren lo interesante. A pesar de ser una mujer pecadora, sabía que tenía que honrarlo. Y dice la Biblia, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa de aquel fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Ahora, quiero decirles que para el tiempo de Jesús, esta clase de perfumes no eran nada baratos. Realmente constituían como si fuese un tesoro. En alguna ocasión, cuando otra mujer, que en este caso se cree que era la hermana de Lázaro, que compró un frasco de nardo puro y que lo compró por una suma muy grande y que fue y lo derramó a los pies de Jesús, fue cuando Judas se enojó y dijo, ¿cómo es posible que se ha hecho este desperdicio? Esto se hubiese podido vender en tal cantidad y hubiésemos tenido para darles a los pobres. Y Jesús dijo, a los pobres siempre los van a tener. Y esta mujer ha hecho esto porque me está preparando para la sepultura. Ahora, en este caso, la Escritura está diciendo que esta mujer trajo ese frasco de alabastro con perfume y llegó por detrás. Imagínese usted lo que estaba sintiendo esa mujer. Al haber tenido un encuentro con Jesús y al haber sentido que algo extraordinario sucedió en su ser cuando ella se encontró con Jesús, y ahora llegaba a ese lugar, yo les aseguro que iba con el corazón latiéndole fuerte. Y en su mente muchas ideas controversiales. ¿Y qué tal si no te dejan entrar? ¿Y qué tal si está ahí el fariseo y en cuanto te vea te va a correr y te va a maldecir porque él sabe quién eres? Él sabe, él te conoce, tienes una reputación que todo mundo sabe lo que has hecho.
Pero esa mujer, a pesar de todas esas circunstancias, dijo, lo voy a hacer. Así que llegó a la casa, miró la puerta, se introdujo y vio al maestro sentado ahí y corrió, pero llegó por la parte de atrás. ¿Cómo se sentaban aquellas personas? ¿Cómo cree usted que se sentaban? Porque no se sentaban como nosotros, que tenemos mesa, que tenemos sillas. Normalmente son como pequeños divanes que están casi a ras de suelo y muchos de ellos se sientan con los pies hacia atrás. Pues casi seguro que así estaba Jesús. Y aquella mujer llega. Ahora yo pregunto, ¿usted cree que Jesús no sabía que esa mujer ya estaba ahí? Él era Dios. Y eso enternece mi corazón porque puedo mirar la actitud de Jesús. Él conoce las intenciones. Él sabe cuando tú llegas a buscarlo así genuinamente. Él sabe cuando tú estás cargado. Él sabe de qué manera tú llegas a la casa de Dios. Por eso Santiago, cuando habla de la reunión de los creyentes, dice, porque todos llegamos de diferente forma a la casa de Dios, como en este caso. Si a alguien le ha ido muy bien en la semana, ¿cómo llegará a la casa de Dios? Gloria a Dios. ¿Quién sabe cuántas semanas metí esta semana? Pero voy a estar bien rayado. Gloria a Dios. Viene feliz. Pero si otro no ha tenido chamba o trabajo en esta semana, ¿cómo viene? Híjole. Es que quién sabe cómo le voy a hacer la semana, pero tengo que hacerla. Y si alguien viene enfermo, me cuesta mucho ir a la iglesia, pero voy a ir porque quiero adorar a Jesús. ¿Y sabe qué dice Santiago? ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno triste? Haga oración. ¿Está alguno enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia. Oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe sanará al enfermo. Y si hubiere cometido pecados, les serán perdonados. Todos llegamos de diferente forma. Yo no sé cómo tú llegaste esta tarde aquí. Pero si estás aquí y estás haciendo de manera genuina porque has venido a buscar de Dios, Él conoce tu corazón. Él sabe cómo llegaste. Algunos llegarán casi arrastrando los pies, pero en su corazón saben, no es el deber sagrado de adorar a Dios bajo cualquier circunstancia. Y llegarán con muchas cosas en su corazón. Otros quizás se pelearon en su casa antes de venir, porque sucede, el diablo se mete en las familias. No quisiera que vinieran a la casa de Dios. ¿Cómo llegaste tú esta noche? ¿Cómo llegaste esta tarde? Bueno, imagínense cómo llegó esa mujer. Voy a ir. Y si encuentro al fariseo, no sé cómo le voy a hacer, pero me voy a meter si es necesario a fuerzas. Y cuando yo llegue a Jesús, ahí me voy a hincar. Y ahí voy a romper este alabastro de perfume, porque es lo mejor que tengo. Esto es lo mejor que tengo y estoy dispuesta a ungir a Jesús. Estoy dispuesto a derramarlo en la persona de este Jesús. Así que ella llega por detrás. Ahora miren, cuando ella llegó, el fariseo inmediatamente se dio cuenta. Y Jesús o el Espíritu Santo nos dice lo que comenzó a pensar. Los que estaban ahí no sabían lo que estaba pensando, pero el Espíritu Santo sí sabía lo que estaba pensando. Y mire cómo dice, estando, verso 38, y estando detrás de él a sus pies, llorando. ¿Por qué lloran las personas? ¿Por qué cree usted que estaba llorando esta mujer? Miren, hermanos, yo no sé ustedes, pero cuando yo llegué a los pies de Cristo, cuando me dijeron por primera vez, Jesús te ama, Jesús puede cambiar tu vida, les soy franco, esas primeras palabras me dieron mucho coraje, mucho coraje. ¿Y saben por qué me daba mucho coraje? Porque yo decía, ¿cómo este hombre dice que Dios me ama si mi padre y mi madre no me aman? Y él dice que Jesús me ama. ¿Por qué? Si Jesús me amara, pues tendría mejor que hacer que me ame mi padre y mi madre.
¿cómo sé yo que me ama? Y le dije, ¿sabes qué? Mira, mejor vete. No me sigas diciendo nada de eso porque tú no me conoces quién soy yo. Mejor vete. Y como yo parecía de esas personas que inventan las groserías. Yo no podía hablar sino decía cosas terribles. Así que imagínense como una metralleta cuando lanza disparos, pero yo maldiciones. Y si no te vas, va a pasar esto y va a pasar aquello. Pero cuando llegó el momento y por primera vez yo invoqué el nombre de Jesús, porque sentí mi necesidad, porque fui confrontado con las palabras. La segunda vez que me hablaron fue un familiar y me dijo, Jesús te ama y Él puede cambiar tu vida. Para mí en ese momento no significaron nada, pero una noche o noches después, cuando yo me miré en un espejo, que tenía casi un año que no me miraba en un espejo, y me vi, yo creo que me pasó como cuando los nativos en América les enseñaban los espejos, ¿verdad? Pues ellos se maravillaban porque no sabían qué era y les quitaban su oro y les daban un espejo. Bueno, pero cuando yo me vi, me di tanta tristeza, pero tantísima tristeza porque yo nunca imaginé verme como yo me miraba en ese espejo. Y sentí dolor por mí, sentí tristeza por mí, porque era un joven de 15 años con una vida destruida, completamente destruida, necesitada de Dios. Y fue cuando dije, ¿en qué momento me convertí en esto? Yo mismo me doy asco. Porque miré mis cabellos, miré mi cara, mis manos, mi forma física y dije, ¿en qué momento me convertí en esto? Yo nunca hubiese deseado llegar a ser esto. Y en ese momento me acordé de las palabras, Cristo te ama, Él puede cambiar tu vida. Así que entonces yo hablé con Jesús. Igual que esta mujer lloré. ¿Por qué lloran las personas? A veces lloran de desesperanza. A veces lloran de dolor. A veces lloran por una mala situación con otra persona. Los seres humanos tenemos tantas emociones, pero esas emociones nos permiten ser semejantes a Dios, porque Él nos hizo así. Así que yo quiero que tú pienses en un momento, ¿por qué lloraba esa mujer? ¿Sabes por qué creo que lloraba? Porque si es verdad lo que dicen que ella es probable que ya había tenido un encuentro con Jesús y Jesús había tratado con ella, ella sintió que algo se movió dentro de ella. Ella pudo evaluar quién soy yo frente a ese Dios santo, inmutable. ¿Quién soy yo delante de ese Dios? Y normalmente cuando nosotros evaluamos quiénes somos delante de Él, mueve nuestros corazones. Sobre todo si hemos mentido, si hemos robado, si hemos adulterado, si hemos hecho cosas vergonzosas. Cuando nos confrontamos con ese Dios santo e inmutable, es dolor por no querer ser lo que somos, por querer ser diferentes, por no querer haber llegado a ocasionar tanto daño y más si perjudicamos. Imagínense, por ejemplo, un hombre que abandonó hijos y que de pronto la luz del evangelio resplandece en su mente y dice, wow, ¿cómo fui capaz de abandonar mi semilla, mis hijos ahí? ¿Cómo fui capaz de hacer eso? ¿Cómo fui capaz de traicionar a mi esposa? ¿Cómo fui capaz de hacer esto, aquello? Se viene encima, se colapsan nuestras emociones. Pero cuando vemos en Jesús una esperanza, cuando dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. O eso abre una ventana hacia la salida, una ventana hacia la libertad.
descargar nuestras conciencias de todo lo malo que hicimos, de todas aquellas cosas que cometimos, de todo aquello en lo que fracasamos, y saber que Jesús puede darnos un nuevo comienzo. Oh, es algo extraordinario. Si tú has llorado delante de Dios, sabes lo que se siente. Saber que Él puede cambiar todo tu estilo de vida, todo lo que tú eres, todo hasta donde has llegado y lo terrible hasta donde te has hundido, y saber que Él puede sacarte. Wow, eso es algo extraordinario. Pues esta mujer lloró. ¿Qué pasa cuando lloramos? De manera biológica. ¿Qué sucede con nosotros cuando lloramos? ¿Qué más sucede? Pero, bueno, sí. Pero hay otra cosa que sucede con nosotros. De manera biológica. ¿Qué es normal cuando alguien llora? Hay secreción nasal. ¿Sí o no? Estoy hablando de algo real. Imagínese a esa mujer cuando se da cuenta que está llorando y la secreción nasal de su nariz pues ya llegó a los pies de Jesús. Agarró sus cabellos. Wow. Esto es algo tremendo. Le voy a decir por qué. Porque la Biblia dice que la dignidad de una mujer es representada por su cabello. Entonces ella tomó su dignidad y lo puso a los pies de Cristo. No solamente había traído ese alabastro de perfume, sino que ahora lo que Dios dice, a la mujer le es honroso dejarse crecer el cabello. Pues eso que es honroso, quizás lo único honroso que tenía o que le quedaba, con eso enjugó los pies de Jesús. Y les aseguro que cuando tocó los pies de Jesús con sus cabellos, una descarga de la presencia de Dios fuerte cayó sobre ella. Y lloró más. Pero vean al otro tipo. Si este hombre fuera profeta, comenzó a decir, fíjense, si este hombre fuera profeta, ya se habría dado cuenta qué clase de mujer es la que lo está tocando. Si Jesús, les aseguro que no hubiese sido Jesús, la hubiese sacado quizás a patadas. Pero allí estaba Jesús. ¿Y sabes que cuando está Jesús, Él hace la diferencia? ¿Cuántos dicen amén? Él hace la diferencia. No es lo mismo que vayamos por la vida solos a que vayamos por la vida con Jesús. Es muy diferente. Porque las peores circunstancias de nuestra vida, Él está allí. Así que quizás sintió la mirada de menosprecio de ese fariseo y quizás se agachó más. Pero mira cómo respondió el maestro. Le dijo, Simón, quiero decirte algo. Dígame, maestro, qué hipócrita. Dígame, maestro. Un hombre tenía 2 deudores. Estamos ahora en el 41. Un acreedor tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro le debía 50. Pero no teniendo ninguno de ellos con qué pagar, les perdonó a ambos. Dime tú, ¿cuál de ellos le amará más? ¿Cuál de ellos estará más agradecido? Y aquel hombre se sintió que era muy inteligente cuando dijo, seguramente, pienso yo, a mi buen juicio, diría él como queriendo decir que era muy, muy inteligente, pues yo pienso que el que le debía 500. Y le dice, bien has dicho.
Respondió Simón en el 43, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, le dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Fíjese, Simón estaba diciendo, si supiera, si viera esa clase de mujer, pero Jesús no solamente la veía, conocía dentro de ella lo que estaba sucediendo. Y Simón el fariseo solamente estaba mirando lo que se veía ahí, pero no sabía lo que había dentro de esa mujer. No sabía absolutamente quién era esa mujer. Le sucedió como aquellas personas que dice la Biblia que 2 hombres subieron a orar al templo. Yo no sé si se acuerdan de esa parte de la escritura. Vamos a mirarla, esa parte de la escritura, porque es muy interesante. Se encuentra en Lucas 18 del 10 al 14. Y sucedió muy similar a lo que estaba pasando aquí. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era, ¿qué dice? Hay fariseos, por eso, mire, nada más. ¿Y el otro qué era? Publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, y ni aún como este que está aquí. Ayuno 2 veces a la semana, doy mis diezmos de todo. Y estaba jactándose delante de Dios. Pero el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar sus ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí que soy pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Vean, otro fariseo, y aquí tenemos a este. Si supiera qué clase de mujer es, qué regazón, ni siquiera el gasto que gasté para darle de comer a este hombre, porque si fuera profeta sabría qué clase de mujer es la que lo está tocando. Es una mujer pecadora, pudo haber dicho prostituta, y está dejando que lo toquen. No, hombre, perdí, ¿cuánto perdí? Mejor ni lo hubiera invitado. Y Jesús también conocía el corazón de él. Por eso que le dice, un hombre tenía 2 deudores, uno le dio 500, otro 50. No teniendo ninguno de los 2 con qué pagarle, les perdonó a ambos su deuda. ¿Quién le amará más? Pues yo creo que el que le debía 500. Bien has dicho. ¿Ves a esta mujer? Cuando yo entré a tu casa, ¿qué dice? No me diste beso. Estamos en el 7:48. En el 45. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Ahora esto tiene relación contigo y conmigo. Y te voy a decir por qué. Cuando tú menosprecias el lugar al cual Dios te está llamando, o haces las cosas al y se va, realmente no estás honrando a Dios. Voy porque no me queda otra. Si no, van a decir que soy pecador. No fui al culto, ya no fui. No, voy a ir a ver. ¿Tú crees que Dios no conoce tu corazón? Desde que venías en el camino, el Espíritu Santo ha estado sondeando tu corazón. Él sabe con qué deseos vienes. Él sabe perfectamente bien lo que hay en tu corazón. Él sabe cuando tú dices, oh Dios, voy a adorar tu nombre. Cuando estás enamorada de Él, cuando estás enamorado de Él, Él lo sabe. ¿Y sabes en qué se refleja? En tu servicio.
Ahora, aquí hay algo que nosotros tenemos que evaluar. Si tú sientes que no eres muy pecador o muy pecadora, no vas a sentir mucha gratitud con Jesús. Yo a veces he hablado con personas, me dicen, les digo, ¿y qué tal cómo eras antes sin Cristo? Yo no era tan malo. No, vine a Cristo porque, pues, es algo bueno, pero yo no era tan malo. Yo era buen padre, buen hijo, buen esposo. Yo realmente no era tan malo. O sea que Jesús casi no ha hecho nada por ti. Bueno, pues sí, me ha perdonado algunas cosas, pero yo no era tan malo. Y esas personas que piensan así, piensan que al hacer cualquier servicio en la obra de Dios, le están haciendo un favor a Dios. Pero aquel que siente que estaba en la lona, completamente destruido, sin ninguna opción para vivir, completamente ajeno a las promesas de Dios, sumergido en el pecado hasta el cuello, cuando venimos a Cristo decimos, oh Señor, una vida de servicio nunca será suficiente para pagar lo que tú hiciste por mí. ¿Y sabes por qué? Hay un versículo en San Juan, 1 Juan 4:19. Escucha qué dice ese versículo, 1 Juan 4:19. Aquí la Escritura dice, nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. O sea, la respuesta de tu corazón, la respuesta cuando dice el apóstol Pablo, por ejemplo, en Romanos capítulo 12, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, en lo que requiere diligencia. Así que cuando se nos asigna algo en la obra de Dios, no lo debemos de sentir como carga, sino como un privilegio hermoso. De que puedo servir al Rey, esta vida que era inservible, que estaba sometida directamente para ir al infierno, vino el Rey de Reyes, metió su mano en el excremento y de ahí me sacó, tuvo misericordia de mí. 1 Timoteo 1:15, hay un versículo ahí donde el apóstol Pablo, él dice quién era él. 1 Timoteo 1:15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo, ¿a qué? A salvar a los pecadores, de entre los cuales el hermano Ricardo es el primero. ¿Así dice? De entre los cuales yo. ¿Quién me quiere quitar el título de ser más pecador? No tienen oportunidad conmigo. Yo era el más pecador, dice él. Y así tendríamos que sentirnos todos. Yo era el más pecador. ¿De dónde te salvas? Pues yo no era tan mala, pastor. No, siempre fui una niña buena. ¿Qué ha hecho Jesús por ti? Pues casi nada. ¿Cómo que casi nada? Estábamos muertos en delitos y pecados. Adorábamos ídolos. Éramos mentirosos. ¿Cuántos malos pensamientos atravesaron por nuestra mente? Si hubiésemos sido juzgados por la rectitud de ese Dios Santo, hubiésemos sido llevados al infierno inmediatamente. Pero tuvo misericordia de nosotros. Nos miró con ojos de misericordia. ¿Y por qué nosotros hacemos lo que hacemos? Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero a nosotros. A veces a mí me dicen, en México me lo decían muchas veces, usted se hizo rico con el Evangelio. Digo, ay Dios mío, si tú supieras quién era yo, híjole. Y lo digo con todo respeto, yo iba para millonario, hermanos. Pero el Señor me sacó de allí. A mis 22 años yo ya tenía una empresa. Y yo iba a hacer muchos billetes, pero el Señor empezó a decir, no te quiero allá. Por eso cuando alguien me dice, pues usted se hizo rico con él. Y le digo, bueno, perdono tu ignorancia, que Dios te bendiga. Miren, un día, hermanos, y no miento delante de Dios,
Me fui a una misión, llevé a mi esposa, solamente nos llevamos la pura ropa. Y con el poco dinero que me sobró de mi finiquito de una empresa cuando decidí servir a Cristo, me lo llevé. Me compré ropa como la que visten en esas poblaciones. Me compré mi machete, mi sombrero, mi faja, mi pantalón blanco, mis guaraches, mi sombrero. Y fui como uno de ellos. Casi al año, la iglesia que me habían mandado no me mandó dinero. Ni un peso. Y el diablo empezó a trabajar en mi mente. ¿Y sabe qué me dijo? ¿Dios te ama? Oh, sí, Él me ama. Sí, ya lo creo, mira cómo andas. Observa cómo vas. Y después de un año, mi sombrero ya estaba como desparpajándose. Ya se le salían como unas puntas por acá. Y dijo, bueno, ve tus guaraches. Y vi mis guaraches, ya casi se acababan, hermanos. Y vi mi ropa. Y dices que Dios te ama. Yo te le dije, sí me ama. No creo. ¿Cuándo fue la última vez que comiste carne? Hace como 6 meses. Retírate, Satanás, no te voy a hacer caso, y seguí caminando. Iba yo a traer arena, que tenía que caminar 3 horas con unos animales, unas bestias de carga, y solamente cargaban 3 bultos, 3 botes de arena, 1.5 de cada lado, y llevaba yo 3 bestias. Empezó a llover en la sierra, y de pronto tenía yo que pasar por un lado donde había un precipicio del lado derecho y el camino bien pequeñito, y esa parte se había hecho chiclosa porque estaba lloviendo intensamente, ya llevaba como una semana lloviendo, y ahí hay deslaves en esa parte de la sierra en el estado de Hidalgo, en México, y vi que cuando entraron las bestias casi se sumían hasta la primer pata, hasta la primer parte de su pata, pero con esfuerzo sacaban sus patas y avanzaban. Y yo dije, bueno, a ver si no me sumo mucho. Pues miren, me sumí, hermanos, en el lodo. Ahora cuando jalo mi pie para sacarlo, se me rompen los guaraches. Y el diablo acosándome, mira cómo Dios te ama. ¿Cuánto dinero traes en tu bolsa? Ni un peso. ¿Qué vas a comer cuando llegues a tu casa? Frijoles. Y dices que Dios te ama. Ahora cuando caigo ahí, saco mi guarache, se rompe, hermanos. Y para apoyarme, para sacar, porque se quedó el guarache ahí abajo. Ahora avanzo con el otro para hacer la fuerza y saco el guarache y ya se había roto de sus correas. Y ahora saco el otro y también se rompe, hermano. Miren, me enfadé, hermanos. El diablo había logrado que yo me pusiera en contra del rey. Y entonces, como loco, estaba lloviendo, y levanto mi mirada al cielo y le digo, Dios, con enfado en mi corazón, delante de Dios se lo estoy diciendo, es como enfadado, y le digo, Dios, ¿te complace verme así? Mira mi sombrero, mira mi ropa, mira mis guaraches, y se los enseño así, rotos. Mira mis guaraches, ¿te complace verme así? Y miren, como si fuera un trueno, hermanos. Se escucha como un trueno y se escucha una voz que dice, sí, a mí me complace. Wow. Wow. Cuando escuché eso me espanté de la reacción del cielo y sentí temor. Y le dije, perdóname, Señor, perdóname. Oh Dios, perdóname. Me fui de rodillas hacia el cerro y ahí estuve llorando. Dios, perdóname, por favor. Si a ti te complace que esto sea así, bendito sea tu santo nombre, Señor. Gracias. No sé cuánto tiempo lloré.
hasta que no tuve más lágrimas. Y el Espíritu Santo empezó a tocar mi corazón, como diciendo, tranquilo, esto no va a ser toda la vida. Y le dije, gracias, Señor. Gracias. Gracias porque me deja sentir un poquito de lo que tú sufriste por mí. Muchas gracias. Después vi un pequeño maguey. Los que son de pueblo saben, tienen pullas y se saca una especie de isle que es como un lacito. Bueno, y con ese lacito cosí mis guaraches y me dirigí a hacer la labor y me sentí feliz y le dije gracias por permitirme participar de esta situación. Bueno, esa iglesia hasta el día de hoy, un día que ya podamos ir a México, las voy a llevar. Una iglesia hermosa, en el medio de la sierra. Ahí Dios nos permitió fundar 2 iglesias para la gloria de su santo nombre. Pero ahora, aquí, entre nosotros, estamos batallando por formar una iglesia. Pero todo lo que nosotros hagamos aquí en esta tierra, quizás no tengamos ninguna recompensa. Pero nosotros sabemos que de parte de Dios, cuando los discípulos le dijeron a Jesús, ¿qué nos darás a nosotros que lo hemos dejado todo? Jesús les dijo, así como yo voy a recibir un reino, ustedes también van a tener un reino. ¿Y se acuerdan que ayer lo vimos? ¿Dónde están ahora ellos? ¿Se acuerdan? ¿Dónde están? ¿En dónde están? Alrededor del trono hay 24 tronos. Y 12 de ellos pertenecen a los 12 discípulos que dejaron todo por Jesús. Ahora en Apocalipsis también se nos dice a nosotros que también dice, el que me sirve estará como una columna en el templo. Una columna. Pero vean, vamos a Apocalipsis, y esta parte de Apocalipsis a mí en lo personal me hace pensar en lo hermoso que es Dios. Apocalipsis capítulo 21, verso 2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad y la nueva Jerusalén descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. ¿Cuántos dicen amén? Así que según nosotros esperamos cielos nuevos y tierra nueva, donde todo lo que nosotros hagamos aquí en esta tierra, quizás no veamos recompensa, pero cuando entremos a su presencia, Él podrá decir de cada uno de nosotros si somos fieles, bien, buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Así que hermanos, esta iglesia es una iglesia bebé. Estamos poniendo fundamentos y precisamente basado en eso es que hoy vamos a orar por 2 personas que queremos delegar ciertas responsabilidades en cada uno de ellos, y poco a poco vamos a ir abarcando todos los ministerios que son necesarios para que la iglesia crezca. ¿Cuántos dicen amén? Bien, pónganse en pie en esta noche. Dios les bendiga. Vamos a dar gracias a Dios y acuérdate, en este momento Dios sabe lo que hay en tu corazón. Amén. Él sabe lo que piensas.